Bien, buenas tardes. Y al inicio de esta charla, dentro del ciclo Invierte en ti, hoy tenemos la suerte, el lujo y alegría de contar con Joan Matavós, es el director artístico del Teatro Real. Muchas gracias, Joan, por venir. Es una maravilla tenerte aquí. La verdad que es una maravilla también escucharte. Yo tengo la suerte de hacerlo en la Junta de Protectores cada 3 o 4 meses. Yo creo que hay muchísimo interés en oírte. Va a hacer tu presentación Alex Baisas. Alex, te pido que vengas. Y bueno, Alex va a decir quién es Joan Matavós, pero realmente es una persona importantísima en el mundo de la ópera y sobre todo que a mí me encanta porque te enciende la pasión de escuchar ópera y de ir a la ópera y de ver la ópera, ¿no? A mí me ha encendido y realmente Joan, creo que en eso eres inigualable. O sea que por tanto, gracias de nuevo y Joan, Alex, te paso la palabra. Gracias. Déjame el papel. Juan Carlos. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos una vez más al ciclo de conferencias Invierte en ti. Ya sabéis que en este ciclo intentamos trasladar el foco de lo que es la inversión financiera a lo que sería la inversión en el desarrollo personal. Desde la fundación de Renta 4, desde este auditorio, hemos hecho ya bastantes conferencias, hemos tratado diversos temas muy interesantes. Temas que estamos emitiendo aquí en directo, pero también a través de streaming con todos nuestros seguidores internautas. Y hemos tratado temas tan interesantes como pues, la gestión del tiempo o como la convivencia entre la política y la sociedad, aprender a escuchar, cómo es el proceso creativo de una obra literaria. Y la verdad es que hemos de agradecer enormemente a todos los ponentes que han colaborado con nosotros hasta este momento. Y hoy sumamos a uno más a esta lista de ponentes que estamos encantados, que como ha anticipado Juan Carlos, es Joan Matavós, director artístico del Teatro Real. Su formación académica ha conjugado el Conservatorio del Liceo de Barcelona y la Universidad Autónoma de esta misma ciudad. Ha ejercido como periodista y crítico tanto de ópera, teatro, música y danza. Ha sido fundador y presidente de Ópera Europa. Y es parte de jurados de prestigiosos concursos internacionales, musicales y líricos. Actualmente ejerce como director artístico del Teatro Real. Este es un currículum muy abreviado. Se podría coger la versión extendida y usar la propia conferencia en sí mismo. Pero la verdad es que, tal como lo ha expresado Juan Carlos, es un placer escucharle. Además del sorprendente conocimiento que tiene y que despliega sobre cualquier aspecto de este arte, transmite una pasión que contagia a cualquiera. Estoy seguro que después de esta conferencia ustedes habrán aprendido a entender y disfrutar un poquito más de la ópera. Al final de la conferencia ustedes van a poder realizarle preguntas personales tanto desde aquí como desde internet, nos puedes mandar a través del foro. Y sin más preámbulos, con ustedes, Joan Matavós. ¿Se entiende el audio? Sí. Creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, muchísimas gracias, Alex, por el privilegio de esta invitación a hablaros en un ciclo de conferencias que pretende nada menos que, lo que comentaba Alex, ¿no? Fomentar la inversión particular en valores que contribuyan a mejorar nuestras vidas personales. Pues bueno, pues vaya responsabilidad me ha caído, ¿no? Ese título, Invierte en ti, tengo que confesar, a mí me gusta mucho este título por lúcido y al mismo tiempo por insolente, ¿no? Porque normalmente asociamos el concepto de invertir a lo que tenemos y mucho menos a lo que somos, a lo que sentimos, a lo emocional, a lo humanista. Y todo eso ciertamente también merece y mucho una inversión. Por nuestra parte, quizá incluso la merece, quizá incluso más que cualquier otra cosa. Por lo tanto, vamos a ver si logro que alguno de vosotros acabe convencido que invertir en desarrollar nuestra capacidad de apreciar el arte, de apreciar el hecho artístico, tiene un enorme sentido. ¿Por qué? Pues porque el arte es el único lenguaje capaz de transmitir la complejidad de nuestras experiencias personales, no como algo cerrado al reducto de nuestra subjetividad, sino como una realidad
creada justamente para ser compartida por otros, por muchos otros. Y me parece muy pertinente que centremos la charla, o si queréis luego la discusión, en la ópera. Está bien que para desarrollar este tema acudamos a la ópera, no solo porque yo sea el director artístico del Teatro Real y por lo tanto no creo que me quieran para hablar de muchas cosas más, y hacen bien, sino porque la ópera es seguramente la más compleja de todas las artes y por lo tanto analizar qué es la ópera nos puede permitir profundizar no solo en la ópera, sino en general en por qué el arte, o si queréis, el hecho de aprender a apreciar el arte es una de las mejores inversiones que podemos hacer en nosotros mismos. Voy a hablar ya de ópera porque para eso habéis venido, pero veréis que voy a intentar explicar, digamos que lo que quiero explicar, lo que voy a intentar explicar se puede realmente extrapolar muy fácilmente más allá de lo que es específicamente la ópera. Para ser sistemáticos, vamos a proceder de lo general a lo particular, de las condiciones generales, podríamos decir, del arte al arte de la ópera, y vamos a empezar, pues, intentando definir qué es la ópera y, sobre todo, cuál es la estructura de sentido, podríamos decir, de la ópera. A menudo se identifica consciente o inconscientemente la ópera con un espectáculo, o más exactamente con solo un espectáculo, quizá especialmente brillante, quizá especialmente, no sé, adictivo para algunos, pero un espectáculo al fin. Y la ópera es un espectáculo, pero no es sustancialmente un espectáculo. Para entendernos, pues también las farolas del mobiliario urbano pues embellecen nuestras calles, pero nadie aceptaría unas farolas solo por su elegancia si no cumplieran su función fundamental de iluminar. Por lo tanto, lo primero es ser conscientes de qué estamos hablando. Quizá hace falta una reflexión previa antes de entrar en materia. Nos podemos preguntar por qué hace falta reflexionar sobre qué es la ópera. A todos nos parece de entrada que, bueno, pues ya sabemos que es una ópera, ¿no? Pero si entramos en detalle, seguramente tendremos alguna sorpresa y a lo mejor ni siquiera nosotros mismos nos pondríamos fácilmente de acuerdo sobre exactamente de qué estamos hablando. La ópera merece que reflexionemos sobre ella, o si queréis, necesita esa reflexión por 4 motivos. Primero, porque no es un producto natural, sino que es un arte. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que está construida con reflexión y con técnica. Quiere decir que responde a unas determinadas intenciones, se elabora según un determinado código y responde a unas determinadas convenciones que están ligadas a cada época. En segundo lugar, porque a lo largo de sus más o menos 400 años de historia, la ópera ha sido objeto obviamente de una evolución y bajo su nombre se amparan pues obras tan diferentes como por ejemplo pues las que han transcurrido a lo largo de la temporada en curso del Teatro Real: Cavalli, Parcel, Mozart, Verdi, Wagner, Strauss, Caijas Ariajo, Raquel García Tomás. En fin, no es algo banal reflexionar sobre qué tienen en común las obras de estos compositores y por qué, qué es lo que nos permite deducir que todas ellas puedan ser calificadas como óperas. Y en tercer lugar, porque una buena representación de ópera no es lo mismo para todo el mundo. Puede haber, y de hecho hay, divergencias, y no únicamente sobre pues no sé, la calidad del canto de un solista determinado. Hay divergencias sobre la interpretación técnica y estilística de los compositores de épocas diversas, sobre la relevancia de los diferentes compositores, sobre la primacía de la música o, por ejemplo, de la dramaturgia, sobre el tipo de dramaturgia que resulta pertinente, incluso algunos seguramente dirían que aceptable, en el momento en el que hay que representar una ópera, es decir, sobre la función de la dramaturgia. Y detrás de todas estas divergencias no hay únicamente gustos diferentes.
hay más que esto, hay seguramente incluso una concepción diferente de lo que es y de lo que cabe esperar del arte de la ópera. Y en último lugar, porque el disfrute del arte no es algo espontáneo. La información enriquece, precisa e intensifica el disfrute del arte. Y esto, bueno, no sucede únicamente en el mundo del arte, ni mucho menos. Disfrutar, pues no sé, un partido de tenis, por ejemplo, pues implica saber pues un mínimo sobre las reglas del tenis, conocer el código, ser consciente pues de las estrategias de los jugadores en el marco pues de la normativa del juego. Igual que el tenis necesita de un cierto entrenamiento para disfrutarlos, no sé, os imagináis asistir a un partido de tenis sin tener ni idea de lo que es el tenis y tener ni idea de sus reglas. ¿Sería comprensible lo que hacen dos señores con pantalón corto y una raqueta? Pues seguramente no sería comprensible sin esa información. Pues también cualquier arte, la ópera también, necesita reflexión y necesita información. Por este motivo, cuando se conoce una ópera es cuando se disfruta verdaderamente. En arte, reflexionar lleva a comprender y comprender es realmente lo que lleva a disfrutar. Por lo tanto, vamos a ir de lo general a lo particular, es decir, de las artes en general a la ópera en particular. Y para ello, para definir mejor la ópera, la podemos situar o la debemos situar en el ámbito de las actividades humanas a las que realmente pertenece, que es el ámbito del arte. Intentaremos a partir de aquí describir o definir la ópera, definir los ingredientes o, si queréis, los instrumentos de la ópera. Intentaremos analizar cada uno de los elementos que juegan un papel en este arte y cuál es exactamente su función en el espectáculo final, y creo que con esto vamos a tenerlo más o menos todo. Vamos a ello, pues, al primer tema que os he comentado, la ópera como obra de arte. Pues, como obra de arte, ¿qué es? La ópera responde pues a las mismas realmente condiciones de cualquier otra obra artística. Como en cualquier otro arte, los posibles criterios de valoración no son en principio evidentes, ni son tampoco los mismos para todo el mundo. Tampoco lo son en la literatura, ni lo son en el teatro, ni en la danza, ni en las artes plásticas, ni tampoco en el cine. ¿Qué valoramos? ¿Qué valoramos en un cuadro o qué valoramos en una novela? ¿Cuáles son las cualidades que exigimos y que le reconocemos a un cuadro, a una novela o a una ópera para lleguemos a constatar que nos gusta? Y de cuáles de esas cualidades somos realmente conscientes. Por ejemplo, puede que lleguemos pues a la conclusión de que nos gusta pues porque, no sé, pues porque es bello, por ejemplo, ¿no? O si lo preferís, pues porque tiene cualidades estéticas que nos parecen atractivas, o porque nos entretiene, por ejemplo, nos hace pasar pues un rato agradable, nos desconecta de lo cotidiano, o porque tiene mérito hacer esto. Lo habéis escuchado muchísimas veces, lo valoramos porque tiene mucho mérito llegar a hacer esto, es decir, requiere mucha técnica. Llegar a pintar un cuadro así es agotador, recitar un papel tan largo o cantar un papel tan difícil. Y también, pues porque dice verdades como puños con las que nos solidarizamos. Lo valoramos porque lo que dice es verdad. Y eso es lo que valoramos, que defiende una tesis, que nos parece que es una tesis que es cierta. Todos estos criterios de valoración, que los habréis escuchado directa o indirectamente, consciente o no muchas veces, pero el problema es que las cosas pues no son tan evidentes cuando de lo que se trata, por ejemplo, es de disfrutar de un cuadro de Kandinsky. ¿Por qué? Pues porque es bonito, pues puede no serlo en absoluto, y en cualquier caso este no es el adjetivo adecuado para describir una obra de ese pintor. ¿Nos entretiene? Pues más bien lo que resulta es perturbador. ¿Tiene mérito hacer esto? Pues en su momento tantos críticos y tantos aficionados a la pintura dijeron que Kandinsky y tantos otros dijeron que eso lo podía pintar un niño
que es una manera de negarle cualquier mérito. Y dice verdades como puños, pues más bien al contrario, deja preguntas sin respuesta. ¿Qué es lo que sucede en una ópera? ¿Cuáles son los criterios a través de los que constatamos que eso nos gusta? Pues, en fin, no sé, pues porque cantan maravillosamente, porque la orquesta y el coro pues tienen una enorme calidad, pues porque la dramaturgia es apropiada, porque tiene mérito, porque, por lo que os decía antes, pues porque requiere una técnica apabullante enfrentarse a una tesitura como la que se destina pues a uno de los personajes, por sus cualidades estéticas, lo que nos parece que es bonito, porque emociona. En definitiva, a donde quiero llegar es a que tengamos en cuenta que esta no es una cuestión metodológica o, no sé, o académica. La cuestión apunta a cuál es la actitud para ver, por ejemplo, la Traviata de Verdi. Es decir, cuáles son los criterios que hacen que una Traviata sea una buena Traviata. Cierto que habrá quien diga, y además con razón, pues que todo tiene su importancia, desde los cantantes hasta la versión musical o la dramaturgia, pero vamos, si sabemos contestar a la pregunta de si nos ha gustado, quiere decir que existe una jerarquía en esta valoración. Y si existe una jerarquía, quiere decir que algo es lo que constituye el sentido preferente de lo que para cada uno de nosotros es la esencia del espectáculo. Esto no sucede exclusivamente en la ópera, ni mucho menos, es un problema general de las artes. Saber cuál es la información preferente y valorar, o seguramente mejor, poner en valor el arte según esa información preferente. Para resolver esta cuestión, lo imprescindible es entender qué diferencia hay entre una información a secas y una información artística o una información dentro del ámbito del arte. Me gusta explicar esta distinción con un ejemplo literario porque se entiende mucho mejor. Y escojo un texto de Isaías, del Antiguo Testamento, el texto en el que, dirigiéndose al pueblo de Israel, Isaías le dice literalmente: escondeos en el polvo, dice Isaías. En el contexto en que aparece esta frase, ese escondeos en el polvo, lo que está realmente pidiendo Isaías al pueblo de Israel le está diciendo que se arrepienta, le está diciendo arrepentíos. Eso es lo que está. Pero ¿cuál es la diferencia de información que hay entre una expresión y la otra? Y sobre todo, ¿qué características del texto son las que hacen posible esa diferencia de información? En primer lugar, el uso de la lengua no es el habitual. La frase escondeos en el polvo nace de una especie de angustia para expresarse, para hacerse entender, para conmover. Y en segundo lugar, lo que dice explícitamente el texto de Isaías no es realista. No podemos escondernos en el polvo por mucho que lo intentemos y por muy arrepentidos que estemos. En tercer lugar, la versión más literaria cuesta más de entender a la primera. Y ese cuesta más de entender a la primera provoca que nos detengamos en la forma. Y que una vez hayamos entendido de qué nos habla la forma literaria escogida, la saboreemos. Y si es pertinente lo que expresa, la saboreemos con placer. Esto es lo que Shklovsky llama literalmente mecanismo de la forma obstruyente del arte, que quiere decir transmitir la experiencia de una cosa como si se viese pero no se reconociese. Es decir, se trata de dificultar el camino hacia lo que se denota para conseguir que la cosa se extrañe y que por consiguiente se reclame una percepción nueva de aquella cosa. Como veis, hay unas diferencias de información relevantes entre una expresión y la otra, por mucho que ambas digan, por mucho que ambas signifiquen en última instancia lo mismo. Pero hay algo más, que es la diferencia clave, básica,
definitiva entre leer en el texto de Isaías arrepentíos y leer escondeos en el polvo. La diferencia es que arrepentíos es, pues obviamente, una orden clara, una orden inequívoca, una orden conceptual. En cambio, a la frase escondeos en el polvo se añade algo más. Se añade la sensación desesperada, la sensación ridícula de lo que comporta ser invitado a refugiarse en el polvo, la vileza de la propia culpa. Se añade la sensación de que el polvo que es sucio, que se filtra por todos lados, es el único lugar adecuado para la culpa. Y se añade la sensación amenazadora de un Dios que te puede descubrir, hagas lo que hagas, porque en el polvo, en cualquier caso, no te vas a poder esconder. Todo esto con dos efectos. De lo que estamos hablando ya no es del concepto arrepentirse, sino que estamos hablando de la experiencia del arrepentimiento. De lo que estamos hablando ya no es tanto de un hecho anecdótico relacionado con la religión judía, sino que nos adentramos en algo mucho más universal. Hablamos de la sensación de humillación y de vergüenza que conlleva el hecho de sentirse culpable. Nos adentramos en la sensación universal de lo que es la culpa. Podemos extrapolar ya lo que son las dos condiciones fundamentales del arte. Primero, la recurrencia, que todos los elementos de la forma coincidan en expresar un sentido preferente. Y segundo, la búsqueda de una forma nueva. La mera reiteración lleva a la pérdida de la expresividad. Lo que realmente es expresivo difícilmente puede ser complaciente y de fácil digestión. A eso es a lo que se refería Fokema cuando dice que dentro del arte la norma estética prevalente, dice literalmente, se viola necesariamente porque el valor estético no es un concepto estático, sino que es un proceso sometido a una evolución. En definitiva, porque en arte, y esta es una ley general de la estética, la alteración significa, mientras que la pura reiteración oscurece la obra. Esto sucede con el arte, y sucede con la publicidad, y sucede también con el lenguaje corriente, realmente. La metáfora del ojo de buey para referirse a la ventana de un barco ha acabado significando únicamente ventana de un barco, sin ninguna connotación más. Estas condiciones del arte tienen unos efectos. En primer lugar, sentimos, en el sentido de que se activa nuestra capacidad de sentir. El arte permite que contemplemos fuera de nosotros nuestra experiencia común, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, sentirse solo, sentirse alegre, sentir la libertad o la sumisión, sentir el ridículo, la vergüenza, la tristeza, la frustración, el triunfo, lo que queráis. En definitiva, sentimos. Y en segundo lugar, contemplamos la expresión, experimentamos el placer de ver cómo se expresa en cada matiz de la forma toda la complejidad de aquel sentimiento. Regreso ya en este punto a nuestro texto de Isaías. Hemos visto cómo identificábamos un sentimiento. Ese sentimiento era arrepentíos o os debéis arrepentir, y hemos visto también que este sentimiento no se expresaba con una orden clara, con una orden inequívoca, sino mediante una forma nueva, ese escondeos en el polvo, que era capaz de añadir a ese sentimiento un conjunto de informaciones sensoriales, emocionales, si queréis, intelectuales, capaces de convertir aquella información seca en una experiencia, en una vivencia de la imagen que evoca. Bueno, pues bien, porque ya me estabais diciendo, ¿y la ópera qué? Bueno, pues bien, en una ópera el texto tiene la función de identificar el sentimiento y la música tiene la función de convertir ese sentimiento en una experiencia. Os voy a poner un ejemplo del ámbito académico
un ejemplo que tuve ocasión de conocer a través de un amigo. Mi ámbito propio no es realmente el académico, pero bueno, fue en la Universidad de Barcelona a raíz de una estudiante que proponía un ejercicio en el que comparaba La Dama de las Camelias, la novela de Alexandre Dumas, hijo, con la versión teatral que hizo el propio Dumas basándose en su novela, luego con el libreto de Francesco Maria Piave para la Traviata y finalmente con la ópera de Verdi. Es un caso especialmente ilustrativo porque lo tenemos todo. Tenemos una novela, una obra de teatro, un libreto y una ópera compuesta sobre ese libreto. El caso es que en el paso de la novela al teatro y del teatro al libreto, lo que se observa muy fácilmente es una pérdida progresiva de recursos textuales. De hecho, respecto a la novela, el libreto de Piave acaba pareciendo casi una especie de, no sé, de indicación simple y conceptual, eso sí, ordenada, de lugares, de hechos, de acciones de los personajes, casi sin nada más. Por ejemplo, la felicidad de los jóvenes amantes en el refugio de París, el refugio de historia de París, quiero decir, en la novela se explica con una especie de metáfora de unos nadadores que bucean bajo el agua y salen a la superficie apenas un momento para coger aire y volverse a sumergir nuevamente. Esta imagen de la impaciencia, de la pasión, de la urgencia, en el libreto de la ópera, pues de hecho ha desaparecido por completo, y todo esto sucede en el descanso entre el primer y el segundo acto, mientras la gente se está tomando un refresco en el foyer. Pero en el momento en el que a ese libreto se le añade la música de Verdi, la cosa cambia, y mucho. Y cuando Violeta canta aquel Ámame Alfredo con aquella frase musical amplia y desesperada, la información de la felicidad y de la pasión de los amantes nos llega con una plenitud que trasciende y con mucho lo que únicamente las palabras o únicamente la música nos pueden llegar a aportar. O para decirlo de otra manera, la música ha restituido aquella información de la obra literaria original que el libreto había eliminado. Y no solo ha hecho eso, sino que lo ha hecho con una forma nueva, todavía más intensa y todavía más turbadora. En resumen, la ópera es teatro construido con palabras y con música, pero nos equivocaríamos realmente si nos creyéramos que es algo así como música más literatura, porque no es realmente eso, es un signo nuevo, porque la música no es realmente un mero subrayado del texto literario, no es una música que se añade a una película con el objeto de ayudar a verla, ni el texto literario es un mero soporte, un pretexto o una excusa para poder escuchar música. En la ópera el texto tiene una función denotativa, es decir, una función identificadora de la situación. La música es quien tiene toda la función connotativa. Por eso no estamos hablando de una colaboración complementaria entre dos artes, sino de un producto nuevo y diferente en el que las palabras tienen una función de figuración del objeto y por eso esencial, mientras que a la música le corresponde la función de convertir ese objeto en materia de expresión y de percepción estética. O dicho de otra manera, percibimos el arte en el texto, pero se trata de un arte que ha sido construido, que ha sido creado por la música. Es importante tener esas cosas claras porque escucharéis con frecuencia, hablando de ópera, lindezas del estilo de que, no sé, cosas como los libretos de ópera son malos o que los libretos de ópera no tienen calidad literaria y otras cosas así. Evidentemente que hay libretos buenos y malos, como sucede con todo, pero lo que suele haber realmente detrás de este tipo de afirmaciones es sobre todo una flagrante incomprensión de lo que es la estructura de sentido de la ópera. Por los motivos que acabamos de ver, el análisis del libreto operístico como obra de arte es que no tiene ni el más mínimo sentido, es que simplemente no es pertinente, es un disparate. El texto es como el recipiente que da forma al líquido, es decir, es fundamental, no podemos prescindir de él, pero no es el producto artístico. El texto identifica el sentimiento, identifica el objeto, pero el arte
quien lo crea es la música. Es la música quien convierte ese objeto en materia expresiva. El análisis del libreto como obra de arte simplemente no ha lugar. Es más, un buen libreto de ópera no es nunca aquel que ya contiene las connotaciones del objeto que identifica. Ese podría ser un buen texto literario, pero como libreto de ópera sería pésimo. Hemos visto cómo y por qué la ópera es un arte y hemos visto también cómo está construida y qué implica que sea una forma de arte, es decir, que sus materiales no solo identifican, sino que también expresan, y que la elección de cada material singular que se integra en una estructura compleja responde a una voluntad expresiva global. Esta proyección de nuestra propia experiencia en la forma del objeto artístico presupone tres cosas esenciales. Información del código del que se ha servido el autor, en primer lugar, identificación del sentido en segundo lugar y finalmente, desde luego, sensibilidad para revivirlo en cada matiz formal de la obra. Hemos visto cómo el arte tiene una estructura de sentido y un efecto final que es la expresión, pero este efecto del arte pues evidentemente no se consigue con magia. El arte tiene unos instrumentos, estos instrumentos provienen realmente de nuestra vida cotidiana, pero son reelaborados con una finalidad artística. Las palabras, los colores, los gestos, las formas, los sonidos, en fin, todo esto son cosas cotidianas y comunes. Lo que sucede es que el artista los reelabora intuitivamente para convertirlos en material de expresión. En el caso de la ópera, esos instrumentos son específicos, son numerosos y son ciertamente de una considerable complejidad. La singularidad de la ópera consiste en su complejidad formal y, por lo tanto, en su inmensa complejidad potencial de sentido, porque la ópera se vale, en primer lugar, de la literatura del texto dramático, del libreto, que ya hemos visto qué función tiene en la estructura de sentido del género. Se vale pues del tejido musical que construye pues la orquesta y el coro, se valen las voces de los cantantes, de las formas, de los colores, de las sombras, de la escenografía, del vestuario y de la iluminación, de los cuerpos y de la gestualidad de los personajes, a veces también de la danza. Lo importante realmente no son los ingredientes ni el hecho de que sean muy numerosos. Lo importante es que ese canto, esa dramaturgia, esa escenografía, esa orquesta forman una estructura de sentido. Esa es la singularidad de la ópera, su complejidad formal y por lo tanto su complejidad potencial de sentido. La ópera, yo creo que una buena definición podría ser la más compleja confluencia de todas las artes al servicio de la expresión. Es habitual apelar a la complejidad de la ópera para explicar algunas de sus problemáticas, pero, a ver, complejo no quiere decir confuso, ni como decía Jorge Luis Borges a propósito de Góngora para desenmascarar la falsa complejidad, decía, su texto no es complejo, sino solo complicado. Complejo lo que quiere decir es que aquello de lo que nos habla una obra, lo que quieran ustedes, la decepción amorosa, la felicidad, la traición, la lealtad, el sacrificio generoso, la mezquindad humana, lo que sea, no la simplifica unívocamente, como sucede pues con los folletones, a un solo aspecto de ese sentimiento o de esa experiencia, no sé, una bondad angélica, sin matices, o una maldad igualmente monolítica. Es, como os digo, un sentimiento complejo. Y esto hace que nosotros no solo podemos identificar ese sentimiento, sino también enriquecerlo. Esto sucede en la ópera, sucede en el teatro, sucede realmente en cualquier otro arte. Pero con la ópera sucede desde luego algo que es singular y que es excepcional, porque sus recursos específicos permiten esa singularidad y esa excepcionalidad, siempre y cuando
no olvidemos para qué están esos recursos a nuestra disposición. Esa es una tentación muy grande en la ópera, el canto. El canto, por ejemplo, puede tener realmente un atractivo tan increíblemente seductor que puede convertirse para algunos en finalidad misma. Ya no un ingrediente imprescindible para construir el producto. Es decir, el canto es imprescindible en la ópera, pero no es la ópera misma. Es uno de sus ingredientes fundamentales que, como todos los otros, debe estar también en función de la voluntad expresiva global. Por lo tanto, si la ópera es una acción dramática con música, nos podemos preguntar, ¿esto es la ópera una especie de suma de música y teatro? Y permitidme que vuelva sobre el tema, aunque sea a modo de homenaje a la que ha sido hasta ahora la última ópera de esta misma temporada del Teatro Real, Capriccio, no sé si la habéis visto alguno de vosotros, que precisamente es un debate estético sobre la función que tiene el texto y la función que tiene la música en ese objeto al que denominamos ópera. Y voy a contestaros ahora la misma pregunta de una forma diferente a la de antes, pero veréis que lo hago únicamente para llegar por otro camino al mismo sitio. Y si me permitís, os propongo un ejemplo de otro arte como la pintura. El interés de la obra de Cézanne no es, evidentemente, el hecho de que pinte manzanas, sino el cómo pinta esas manzanas. Lo cual quiere decir también que esa información, el cómo, no se puede percibir al margen de las manzanas que pinta. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues que aunque la función del arte no sea substancialmente referir cosas, la información propia del arte solo se puede percibir en las cosas. O dicho de otra manera, el arte no habla de las cosas, sino en las cosas. Todos esos objetos habituales, comunes, incluso banales, cobran una intensidad nueva a través de lo que Stefan Zweig, ya que aludo a Capriccio, Stefan Zweig fue quien sugirió a Richard Strauss la idea de Capriccio, por tanto, pequeñito homenaje a Stefan Zweig, pues Stefan decía literalmente, una dinámica superior, a través de, decía, una presión sanguínea mayor y tan intensa que ya no vemos en modo alguno lo trivial del objeto, sino el milagro de su intensificación. Pero todo eso lo vemos, y eso es lo importante, en el objeto. Sin objeto no hay arte, pero el objeto no es el arte. Lo repito, la función sustancial del arte no es referir cosas, pero la información específica del arte solo se puede percibir en las cosas. Pues bien, en ópera la figuración, las manzanas, la suministra el libreto, pero es la música la que convierte la alusión al objeto en una experiencia estética. Sin música deja de ser arte, sin libreto deja de ser ópera. Como veis, volvemos al mismo sitio. Pero hay algo más, porque claro, en ópera, como música, como en teatro, pues es un arte que necesita de la interpretación, es decir, es un arte que se realiza cuando se interpreta. El arte no es el objeto artístico en sí mismo, sino que el arte es algo que se produce en el receptor cuando éste lo contempla. La sensación emocionante y compleja del arte solo se produce en la percepción. Sin percepción no hay arte que valga. Como decía Hans Georg Gadamer, él decía, Hamlet antes de presentarse no está en ninguna parte. Hamlet solo existe cuando es representado. O dicho de otra manera, el mismo Hamlet, un Hamlet en sí, no se da nunca, solo se da de una manera u otra en representaciones diferentes. Y esta afirmación del filósofo que regeneró la hermenéutica es realmente indisociable de lo que escribía Adorno en su filosofía de la nueva música, cuando decía literalmente que las formas del arte nos hablan con más exactitud sobre la historia de la humanidad que los documentos. Esto es así en la ópera, y no solo en la ópera, desde luego, porque los directores musical y escénico encuentran el código de su interpretación en su época. Y esto siempre es así, siempre, incluso y quizás sobre todo cuando las óperas se quieren representar con una voluntad de literalidad histórica. Cuando un director de orquesta quiere
reencontrar un determinado sonido en una obra del siglo XVII o XVIII, lo que propone realmente no es una operación de arqueología purista que solo tendría realmente interés para unos cuantos eruditos, sino que intenta reconstruir para el espectador actual un sonido o un diálogo entre la voz y la orquesta que tal vez sería imposible de lograr con instrumentos actuales o con instrumentos tocados a la manera romántica. Lo que tiene valor no es que la propuesta se ajuste a cómo se hacía en la época, aparte de lo imposible de asegurar cómo se hacía en la época, quién sabe, ni tampoco que se tomen decisiones de gran ortodoxia historicista. Lo que tiene valor es que esta operación historicista permite crear un código, a veces incluso resucitar un código. Ese código nuevo de relaciones entre palabras y música se inspira desde luego en lo que se hacía en la época, que es cuando ese código estaba vigente y resultaba comprensible y compartido. Al crearse o al recrearse ese código, nos acercamos ciertamente al lenguaje con el que nos habla la obra y, de hecho, a su estructura de sentido. Esto no es, en esencia, en absoluto diferente de lo que hace un director de escena. También él tiene que saber que el objetivo final es la expresión, es decir, que los materiales que integran la obra no solo identifican cosas, sino que sobre todo expresan cosas. O dicho de otra forma, que su razón de ser es expresar un sentido. Es decir, volviendo a la Traviata, si Alfredo Germont es el Armand Duval del texto literario de Dumas, si lanza billetes, si lanza dinero sobre el cuerpo casi exánime de Violeta Valéry en una famosa escena del tercer acto de la Traviata, el gesto expresa mucho más que identifica. O si queréis, lo que se identifica solo es un medio, un instrumento de la expresión. Y por ello lo que ha de reproducir cualquier interpretación escénica y musical de este fragmento de la Traviata no es necesariamente dinero arrojado literalmente a los pies del personaje, sino sobre todo lo que tiene ese gesto de insulto injustificado a Violeta, de acoso, de ataque contra esa generosidad del personaje maltratada por todos, que condensa el sentido de la obra y también, por tanto, el de aquella escena. Recordemos que la Traviata sitúa en el centro de la acción dramática a una prostituta, o una cortesana, si queréis, que hace realmente lo contrario de lo que se espera de su imagen social y de su oficio, ¿no? Si la prostituta simula amor, pues Violeta Valéry ama. Si la prostituta cobra, Violeta paga. Y cada acto de la Traviata está destinado a explicar en una espiral progresiva el alto precio que pagará por amar tanto. Perderá primero los salones de París, después el amor de su amante y finalmente la salud y la vida. Toda la obra está destinada a mostrar el cruel maltrato con que la sociedad paga tanta generosidad y tanto amor. Este es el sentido, fue un escándalo no por casualidad, como os podéis imaginar en pleno siglo XIX, y repito, la puesta en escena debe ante todo expresarlo. Volviendo a nuestro tema, lo que ha de reproducir cualquier interpretación musical y escénica de la Traviata no tiene por qué ser pero no tiene por qué ser necesariamente, es igual un gesto que hemos visto muchas veces y que a base de verlo ya se ha ritualizado y ha perdido capacidad expresiva, sino lo que este gesto expresa. Esto es lo esencial. No se trata de si el gesto reproduce literalmente o no lo que sea lanzamiento de billetes que señala el libreto, sino si el gesto expresa aquella generosidad maltratada que es la esencia temática de la obra de Verdi. La obra no pide que se lancen billetes, sino que sintamos en carne propia que la generosidad de Violeta es maltratada injustamente por la hipocresía del medio social en el que vive y que la está utilizando como un objeto de lujo. Para eso hay que entender que las obras de arte expresan experiencias humanas y no meras anécdotas humanas. Por eso tienen un valor universal. Por eso hablamos de clásicos.
y por eso son obras de arte. Es decir, hay que entender y hay que hacer entender a este público operístico, a veces extremadamente familiarizado con el repertorio, que ha hecho suyo como una posesión. Hay que hacer entender, repito, que ir a una representación de la Traviata no es una ocasión para escuchar estupendas melodías de hoy y de siempre, pues interpretadas con más o menos acierto por los cantantes según las propias realmente referencias mitificadas del pasado. Lo que proponemos al público no es que escuche melodías que conoce o de hecho que reconoce, ni que asista a las grandes proezas de los cantantes, sino que el motivo por el que sigue teniendo sentido proponer la obra es simplemente porque habla de nosotros mismos, expresa lo que somos y lo que sentimos, y por eso nos podemos reconocer en ella. Y además expresa esta experiencia con una complejidad nueva. El arte es arte porque nos habla sobre nosotros mismos, nos expresa. Cuando Hegel dice en sus lecciones de estética que el arte pone delante del hombre lo que el hombre es, se refiere a esto. ¿Qué quiere decir eso de que el arte nos expresa y que habla de nosotros mismos? Os quiere decir que en arte uno tiene que atreverse a sentir, como decía Martha Graham, tienes que permitirte sentir, tienes que permitirte ser vulnerable. Un teatro tiene que fomentarlo y tiene que invitar a hacerlo posible. También lo explicaba muy bien, por cierto, Luciano Pavarotti, que es curioso, pero Luciano Pavarotti en su autobiografía escribe literalmente que la ópera tiene, más o menos dice que la ópera tiene el gran poder de provocar emociones, pero que de alguna manera dice esas emociones se tienen que encontrar previamente en el público. Decía Luciano Pavarotti que esta capacidad de emocionar tiene que encontrarse en el público en estadio potencial y que la representación hará de catalizador y provocará que ese potencial se materialice en una emoción concreta. Desde luego, Pavarotti explica las cosas a su manera, como es lógico, porque será un tenor y no un escritor, pero no se le puede negar intuición y clarividencia. Te emocionas, nos viene a decir, porque pones algo de tu parte. En arte únicamente vas a poder recoger lo que estés dispuesto a poner de tu parte. Valorar la experiencia artística, la ópera, cualquier otra experiencia artística, realmente es indisociable de una determinada concepción de lo que somos realmente los seres humanos. Ciertamente pues somos individuos singulares, con necesidades materiales, no insistiré, pero también sentimos, también pensamos, también somos capaces de aprender y de enriquecernos con los estímulos de nuestro entorno. Y también somos conscientes de lo que somos y de lo que sentimos. Si se me permite la simplificación, tenemos, si queréis, vida interior, ¿no? Que es lo que nos diferencia de los animales y es lo que nos hace compartir similares sentimientos y similares experiencias con el resto de los hombres. En síntesis, y aquí vuelvo al inicio, el arte es el único lenguaje, lo que queráis, sonidos, palabras, colores, trazos, gestos, el único lenguaje que transmite la complejidad de la experiencia, pero no como algo cerrado al reducto de nuestra subjetividad, sino como una realidad creada justamente para ser compartida por muchos. Una sociedad culta es una sociedad rica en sentimientos y en ideas, capaz de ser sensible a los demás, capaz de escuchar, capaz de expresar y capaz de compartir. La cultura y singularmente también la ópera es fuente de placer, y no hablo de placer físico, que bienvenido sea, evidentemente no es el tema, sino del placer de reconocer sentimientos propios y compartidos que podemos contemplar fuera de nosotros mismos, y esto nos hace ser más conscientes de nosotros mismos. Es el placer de poner todas las potencialidades del hombre al servicio de la expresión. La intensidad de esta experiencia, creedme, no tiene precio. Y os aseguro que es una buenísima inversión que podéis hacer en vosotros mismos. Muchas gracias.
Si os parece, vamos a ver un clip para que meditéis preguntas muy impertinentes y luego vamos a ello. Libera tus pasiones en un gran viaje a través de la ópera. No imagines, vívela, abónate. Pues nada, abónate, que se abone quien quiera, esto no me da la idea. Venga, alguna preguntilla. Ahora que se habla tanto de la tiranía de los directores de escena. Perdón, si podéis preguntar por el micro, si los de internet también los oyen, gracias. No, que en este siglo y en el pasado ya se hablaba mucho de la tiranía de los directores de escena, que parecía que son los que mandan ahora mismo en los teatros de la ópera. Entonces me gustaría saber si en su experiencia se ha encontrado algún director de escena que haya sido incluso capaz de, a través de sus recursos, expresar cosas distintas a lo que en su momento se ha interpretado que debía decir un libreto o una ópera. Yo no me creo mucho en lo de eso de la tiranía de los directores de escena. Es una cosa que se dice, que se comenta. También se habló en su momento de la tiranía de los cantantes y de los directores de orquesta. Yo la verdad es que la ópera tiene la gracia o el problema de que es un arte de colaboración. Es un arte en el que intervienen elementos, individualidades, talentos muy diferentes, también egos muy diferentes, hay que decirlo todo. Y realmente el gran interés, el gran potencial del género es que ese talento compartido que realmente acabe subiendo como un soufflé y realmente ahí dictadura, tiranía. Yo realmente no... necesitamos de los directores de escena. Otra cosa es que me esté diciendo, ¿hay directores de escena buenos y malos? Evidentemente que sí. Hay directores de escena que, en fin, yo he conocido en mi vida directores de escena que tengo mis dudas, no los he contratado, hay que decir, pero he conocido directores de escena que tengo mis dudas que se hayan leído la obra que tenían que poner en escena. Desde luego, entendido, ya ni me lo planteo, vamos, eso ya ni hablar, pero es que yo creo que no se lo han leído, porque si no, esta estupidez no puede ser que se les haya ocurrido. Quiero decir que sí, he visto de todo en mi vida, porque ya tengo una edad, pero realmente eso no puede ser un latiguillo para intentar mermar la autoridad o el hecho de que realmente necesitamos, pero de una forma esencial, que alguien interprete estas obras. No podemos prescindir de eso, porque la función de la dramaturgia en la ópera es que es crucial. He intentado explicar un momento, pero esto da para una conferencia entera y nos quedaríamos cortos con una hora. Realmente es que es realmente muy importante tener muy en cuenta que la ópera es un arte que necesita de la interpretación. Tú no puedes, eso no es un cuadro que lo cuelgas en la pared. Eso, la partitura de una ópera encima de la mesa, eso no es el arte en sí mismo. Necesitas que alguien haga algo con eso. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? ¿Qué hay que hacer con una ópera escrita a lo mejor hace 200 o 400 años? Pues la función de un director de escena, de un buen director de escena, es coger ese material, identificar eso que en la época quería expresar el autor, qué es lo que Verdi o Monteverdi o quien fuera quería lograr con esta obra a través de ese libreto, a través de esa música y a través de esas acotaciones que puso también en el texto en su momento, pensando en y desde su época, y que evidentemente esas acotaciones literalmente hoy en día no nos dicen nada probablemente. Seguirlas al pie de la letra sería una auténtica aberración, porque eso está pensado para que en su época eso expresase un determinado sentido. Lo que tiene que hacer un director de escena es entender qué es lo que quería el autor y buscar una manera hoy en día de recodificar la obra para explicar eso mismo. Lo que hay que explicar es eso mismo, pero la manera de explicar, de llegar ahí,
Evidentemente que tiene que ser otra, evidentemente que tiene que haber cambios, muchos o pocos, no lo sé, depende un poco de lo que se pretenda, pero evidentemente que tiene que haber cambios, porque ¿cómo no va a haber cambios si nada es igual, pero sin ni un, vamos a ver, ni un gesto, ni un color, ni un escote significan lo mismo? Es imprescindible que el director de escena reinterprete, recodifique la obra bajo la absoluta comprensión de qué es lo que esta obra expresa. Entonces seguro que no nos equivocamos. Pero claro, cuando se habla de la tiranía de los directores de escena, y un poco ya ahí voy, lo que se esconde muchas veces, no digo en su caso, pero tantas veces cuando se habla de esto, lo que esconde es la obsesión por creer que podemos interpretar obras escritas hace 200 años sobre la base de una reproducción arqueológica historicista de cómo eso era expresivo en aquel momento. Y claro, eso es una tontería. Bueno, lo podríamos hacer, si queréis, un día, podría ser muy divertido. Podríamos hacer una versión arqueológica de época sobre la base de que haya notas a pie de página. Y entonces, cuando aparezca Violeta Valerí con su escote, que alguien ponga abajo, escandalícese usted, que es una frescachona, vamos, que es una cortesa. Pero claro, si no es así, pues de alguna manera el director de escena tiene que encontrar una manera de que te des cuenta de quién es el que sale de escena. Si no, es que no está haciendo su trabajo. Entonces, por eso os digo que muchas veces esa voluntad de reproducción histórica, arqueológica, hay una cierta obsesión por parte de un determinado público operístico, en fin, que esté apelada a la tradición, que me hace mucha gracia, ¿no? Esté apelada a la tradición como una especie de amuleto que quiere reivindicar el respeto al compositor. Y realmente lo que se esconde detrás de esto es prácticamente la más absoluta falta de respeto al compositor. Quiero decir, cuando veis la Traviata, que es una obra que se monta un escándalo apoteósico, un poco por lo que os he contado hace un momento, pues el director de escena hoy en día, tú no puedes ir a ver una función de la Traviata y creerte que aquello va de vestidos largos y de melodías de hoy de siempre, de los 40 principales, cantado por una soprano muy bien. Esto no es la Traviata, por Dios, esto no es respetar a Verdi, esto es traicionarlo en su misma esencia. Entonces, por eso creo yo que, en fin, que comentabas la tiranía de los directores de escena. No existe tal cosa. La ópera, hay directores de escena con muy mal carácter, pero también hay gente de muy mal carácter en mi despacho de al lado, y también hay gente de muy mal carácter entre las sopranos y los tenores y los directores de orquesta y los instrumentistas de la orquesta y los técnicos del escenario. No pasa nada, no hay tiranía de nada. Lo que sí que tiene que haber es una voluntad de trabajo en equipo que vaya realmente a respetar lo que la obra expresa para hacérnoslo comprensible a nosotros hoy en día. Eso es lo que tiene que estar por encima de todo. Yo esa tiranía llevo muchos años en ese trabajo y no la he visto. Hay una pregunta en internet que dice: ¿qué tipo de presiones tiene un director artístico a la hora de seleccionar las obras para cada temporada? ¿Qué tienes en cuenta? Pues, ¿qué presiones? No hay presiones, yo no lo llamaría presiones. Lo que hay básicamente, pues es evidentemente un presupuesto que tiene un margen de actividad que hay que cumplir, y eso evidentemente implica una serie de cosas, porque en el momento en que hay que cuadrar realmente el marco presupuestario, pero esto es lógico que sea así, vamos, esto pues claro que es una limitación, pues que, en fin, un proyecto artístico no solo tiene que ser excitante, tiene que ser también viable, porque si no es muy excitante, pues lo hacemos un año y nos vamos a casa, ¿no? Entonces realmente es fundamental respetar el modelo de gestión en el que el teatro tiene viabilidad y lograr construir un proyecto artístico excitante dentro de este modelo que hace que la institución pueda tener una cierta viabilidad. Esto por un lado. Por otro lado, pues sí, para construir una temporada es fundamental saber un poco para dónde la construyes. Quiero decir, un objetivo básico de la programación de un teatro es el realmente estar aportando, y sobre todo en el caso de un teatro como el Teatro Real, que tiene por su propia historia, por el hecho de que es un teatro pues, que ha estado cerrado muchos años, tuvo una etapa muy brillante a finales de la segunda parte del 19, hasta el año 1925, pero luego estuvo cerrado por una serie de historias, se transformó en una sala de conciertos, luego estuvo otra vez cerrado un montón de años, y hace 20 años se volvió a abrir. El caso es
que es un teatro que tiene evidentemente muchas asignaturas pendientes. Como es lógico por su propia historia, todos los teatros tienen asignaturas pendientes, todos, vamos. Pero en cualquier caso, claro, en el caso del Teatro Real, pues algunas son flagrantes y es fundamental que la programación esté un poco haciendo una contribución importante, sustancial, realmente muy en la línea de llegar a normalizar en el repertorio obras de estéticas, de compositores, de escuelas que por estas circunstancias no han llegado. Por lo tanto, eso también se tiene muy en cuenta. Que se tenga en cuenta no quiere decir que la novedad tenga que ser una cosa que tenga que tirarse a la cara al público, que si la novedad es que es fundamental, porque lo ha sido siempre, que esto no lo he inventado yo, esto es que ha sido, vamos, si es que si no fuera así, estaríamos todavía discutiendo si podemos, si solo hay que hacer Monteverdi o si ya podemos plantearnos hacer Mozart y Gluck. Realmente eso ha sido siempre así, y de hecho, en el caso del Teatro Real hay una historia realmente muy hilarante, no se me ha ocurrido caer la cita aquí, pero hay en las épocas de grandísima intervención de la administración pública en la gestión del Teatro Real, que hay ejemplos recientes, pero no me voy a meter en ellos, vamos a irnos al 19, pero en la segunda parte del 19 hubo y hay una cita concretamente de un ministro de la época, parece ser que no tenía mucho trabajo, porque meterse en eso también son ganas, pero en cualquier caso estuvo diciendo que el repertorio propio del Teatro Real, estamos hablando de 1870, una cosa así, es Bellini, Donizetti y Mercadante, y decía literalmente: y quien quiera ver una ópera de Verdi, que se vaya a Nápoles. Bueno, pues fue gracias a que a ese idiota nadie le hizo ni caso, que hoy en día tenemos a Verdi normalizado en el repertorio, porque si no, imaginaos, pues bueno, pues hoy en día eso es lo mismo con otros compositores, pues con Britten o con Janáček o con otros compositores que dentro de 50 o 60 años pues nos vamos a reír mucho de los que hoy en día consideran que esto no hay que hacerlo, porque evidentemente hay algunos de estos títulos que en ese momento se van a convertir en tan populares, pues como pueda serlo, como pueda serlo hoy en día, pues Tosca o La Traviata. El repertorio no es un concepto estático, es un concepto dinámico. El repertorio es algo que evoluciona, pero no es solo que evolucione, es que una de las responsabilidades del teatro es contribuir a esa evolución, es realmente hacer posible que se produzca esta evolución. No es solo que evolucione porque evoluciona, no, es que el teatro debe fomentar esta evolución. Buenas tardes, gracias por la aportación y la presentación. Me gustaría solicitar algunas claves o algunos puntos importantes para entender y disfrutar de una ópera atonal. De una ópera atonal. Yo tengo la sensación de que una ópera atonal no requiere realmente un tipo de preparación diferente de otro tipo de obra. Lo que sí que es cierto es que probablemente necesite, más que algunas otras obras, una preparación. Que decir, realmente a mí me parece, por ejemplo, puedes hacer el experimento con el año que viene el Lear de Reimann, que es una ópera tonal, que es una ópera excepcional y que es una ópera que si uno se la prepara un poco bien, lo que puede llegar a ser una de las gozadas realmente más grandes que se tienen, pero es una obra que ciertamente no es recomendable ir con lo opuesto, porque realmente la complejidad del lenguaje, en el momento en que sabes un poco a qué juega Reimann y en qué sentido está haciendo una adaptación muy radical del texto de William Shakespeare, El Rey Lear, puede convertirse una revelación de Lear en algo absolutamente fascinante, o simplemente te puede dejar prácticamente con la boca abierta sin saber muy bien cómo ponerte en ello, casi hasta que llegas al final. Por lo tanto, yo creo que no es diferente el tipo de preparación. Lo que sí que es cierto es que yo, ante un título de este tipo, sí que recomiendo mucho no vayan con lo opuesto, porque es una pena. Es una pena, porque entonces resulta que pasa lo que pasa a alguna gente, que es que lo disfrutan mucho la segunda vez. Oiga, ¿y qué es una ópera atonal? Pues yo no sé lo que es. Bueno, una ópera atonal, sí. Se está refiriendo, además así puedo explicar una cosilla más, se está refiriendo a el momento, Schoenberg, que en un momento dado niega la jerarquía, la tonalidad natural que tenemos un poco metida
Ahora te explico esto de una manera así muy fácil. Las tonalidades que tenemos, que nos parecen naturales en nuestro oído, se basan en una jerarquía de los grados de la escala, de manera que hay unos tonos, pues por ejemplo el quinto tono es la dominante. De alguna manera tú intuitivamente cuando estás en una tonalidad de do mayor, el quinto tono, el sol, de alguna manera lo percibes intuitivamente como el tono como la nota que está dominando, y la cadencia automáticamente va hacia la tónica, que en este caso como es un do, pues sería el do. En cualquier caso, esto pasa con todas las tonalidades. Lo atonal lo que busca es negar esa jerarquía. Todas las notas tienen absolutamente el mismo valor, no hay una jerarquía entre ellas, estés en el tono que estés, de hecho no estás en ningún tono, y entonces lo que hace es construir una serie en que dentro de esta serie sí hay una jerarquía, pero no es una jerarquía natural, por eso es muy difícil entrar en ello, porque tú tienes en esa obra, esta es la jerarquía que ha impuesto el compositor, pero tienes que habituarte a ella, porque no es una cosa que tú tengas en tu oído de manera natural. De manera que, desde el punto de vista expresivo, puede ser increíblemente potente. Cuando tú ves, no sé, obras como Wozzeck o como Moses Unadon o como el mismo Lia de Reimen, puede ser increíblemente potente este recurso, pero también hay lo que estaba diciendo antes, que hay un efecto de extrañamiento. En este caso hay un efecto de extrañamiento enorme realmente, que si no haces un poco de ejercicio previo de preparación te puede dejar muy fuera del juego, un poco que propone la propia obra. De todas formas, yo creo que es como todo, es decir, cuando has ido varias veces, cuando te habitúas a ello, lo atonal tampoco te suena. Hoy en día, la verdad es que a base de escuchar Wozzeck, es que casi nos parece, a ver, tampoco es que sea un ejemplo de una cosa que quiera ser explícitamente atonal todo el rato, pero al final todo lo extraño, a base de volver a ello, acaba resultándote mucho menos extraño y a veces incluso te acaba resultando familiar. De todas formas, también es cierto que hoy en día hay muy pocos compositores que sigan esos parámetros de una forma muy estricta, que hoy en día la gente suele ser, no digo todo el mundo, pero estas cosas de la estricta observancia de los compositores de una determinada época, que prácticamente que no teníamos postulados muy semejantes a estos, de alguna manera estaba proscrito y parecía que era reaccionario y conservador y tal. Me parece que hoy en día esto está realmente muy superado. Yo creo que hoy en día los compositores jóvenes están utilizando pues todo lo que ha sido un poco la historia de la música del siglo XX como un bagaje que ellos utilizan pues como unas posibilidades dentro de su lenguaje, pero no hay ninguna obsesión en la mayoría de ellos por sonar atonales o no, simplemente utilizan, es decir, lo atonal es algo cargado de una potencia increíble para expresar algo muy intenso, algo muy extraño, algo muy angustioso, por ejemplo, en un momento dado. Por lo tanto, está lleno de potencial, pero realmente hay mucha menos obsesión por, de alguna forma, que la obra necesariamente tenga que ajustarse a estos criterios. Por lo tanto, a mí me parece que van a quedar las obras que queden, que van a quedar algunas obras maestras. Por ejemplo, el Lia de Reimen es un ejemplo de una obra radicalmente atonal que funciona teatralmente como una experiencia teatral de una intensidad brutal. Pero también es cierto que, por ejemplo, si veis la mayor parte de las otras obras de Reimann, con a lo mejor un par de excepciones más, pues funciona mucho menos. Probablemente es más difícil imaginar que estas otras obras tan radicales, pues por motivos que sean, probablemente porque la fuente literaria, hay menos sintonía a lo mejor entre la fuente literaria, el tema que expresa y el propio lenguaje musical tan radical que ha utilizado. Hay otra pregunta de internet que dice: me gustaría saber cuáles son los autores y obras principales en la historia de la ópera. Uy, madre mía. Pues esto es una cosa que depende mucho de los gustos de cada uno. Las obras principales de la historia de la ópera, pues, en fin, yo que tengo la sensación, yo me atrevería a haceros una valoración de obras a lo mejor que se vayan a poner en Madrid en los próximos meses, para que a partir de ahí un poco veáis a qué estéticas pertenece cada una. Pero de la historia de la ópera empezó hace 400 y pico de años, la que se considera primera ópera, que no es verdad, porque antes había habido otras obras que probablemente también merecen el calificativo de óperas, pero vamos, se suele considerar que la obra fundacional es el Orfeo de Monteverdi.
Y realmente desde hace 400 años hasta ahora lo que se ha llamado ópera, como os comentaba hace un momento, pues es que hay productos realmente muy diferentes que todos ellos los llamamos ópera, pero entre una ópera de Monteverdi, una ópera de Cavalli, una ópera de Mozart, una ópera de Gluck, una ópera de Verdi, pues yo soy incapaz de decir que es mejor que otra cosa, o una ópera de Händel, por ejemplo, que es muy próximo a Cavalli o a Monteverdi desde el punto de vista histórico, pero en cambio desde el punto de vista estético es casi opuesto, ¿no? Por lo tanto yo os diría, para empezar, si queréis, de cada época, yo diría Orfeo de Monteverdi, pero también Coronación de Popea, que casi es más impresionante aún. Calisto de Cavalli, que acabamos de hacer en el Teatro Real, es otro ejemplo de una ópera del 17 absolutamente maravillosa. Yo creo que en Gluck, hombre, evidentemente Orfeo y Eurídice, también nos serviría Ifigenia en Táuride, Mozart, lo que se quiera, porque todo es maravilloso. Después yo creo que hay que pasar ya, evidentemente, al bel canto romántico italiano, a Rossini, Bellini, Donizetti, pues Lucia, pues Barbero de Sevilla, no sé, Sonámbula, Puritani, Norma. Hay que pasar después a Verdi, pues por ejemplo Trovatore, que vamos a hacer el mes que viene en el Teatro Real, y a partir de aquí pues ya empieza todo el vedismo, pero esa toda la escuela francesa, de verdad, esa es una conferencia que dura el doble de la que os acabo de dar. No, perdón. Es que a mí me ha parecido bastante interesante y curioso el asunto de lo atonal, porque me remontaba un poco a aguas arriba lo que ha estado comentando desde el primer momento. El asunto de lo emocional, de lo reconocible dentro del arte, por eso digo remontarme ahora un ratito a aguas arriba, sonaba a esto tan clásico y que de la deshumanización del arte que decía Ortega, del arte figurativo, no figurativo, en fin, todo esto. Y me ha dado la sensación de que usted valora bastante lo emocional, lo que pueda remover las entrañas en la persona que asiste a no ya solo a una ópera, sino me atrevería también a decir a una obra teatral, por tal como se ha expresado, a la narración de una historia con los mecanismos que tengamos. Entonces, en ese sentido, yo iba a hacer precisamente la misma pregunta. Si algo como lo atonal, que es tan extraño, que francamente no es algo que podamos sentir ni con el corazón ni moviendo las posaderas, sino más bien con algo más arriba, si no es como agua y aceite, con un arte que pretende llegar al corazón del que lo ve y tratar de encender una llama donde hay una experiencia previa. Es como un enchufe, no sé, como un enchufe americano en un enchufe en la pared española francesa. Entonces, no sé, ya digo, era la pregunta que quería hacer y se me han adelantado. No sé qué piensa. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero a mí me parece que lo emocional es lo crucial, realmente. Que al final, y más que lo emocional, yo diría lo expresivo, pero sí, lo emocional, pues al final la ópera al final es una especie de fitness center de las emociones. Es decir, al final la ópera es algo así como ir al gimnasio, pero a ejercitar emociones, realmente, eso es lo que hay detrás. Y por lo tanto a mí me parece que esa es una de sus grandes potencialidades. Lo que sucede es que lo atonal puede, es verdad que lo atonal empieza por un ejercicio extremadamente cerebral, pero lo atonal puede ser increíblemente emocional también. Lo puede ser. Por el propio extrañamiento que provoca, puede acabar siendo realmente una cosa increíblemente emocional, porque, por ejemplo, pensad en el mundo del expresionismo, por ejemplo. Es decir, ¿cómo se puede expresar esto mejor que con esta transgresión absoluta de lo que nos parece natural? De todas maneras, también hay otra cosa, que es que en arte, como en cualquier otro ámbito humano, la transgresión de hoy es que va a ser la ortodoxia de mañana. Entonces, cuando nos ponemos tan transgresores, a mí también me hace bastante gracia, porque claro, al final, pues, ¿qué ha acabado pasando? Que aquello que era tan transgresor, pues hoy en día, pues, hombre, no te diré que nos parece que no recitamos, no cantamos melodías dodecafónicas en la ducha, pero todo llegará, ¿eh?
Sí, pues nada, bueno, quería agradecerle su conferencia, que ha sido maravillosa. Y lo que le quería preguntar es brevemente, si nos podría dar algunos consejos de cómo preparar una ópera que vamos a ver. Yo, por ejemplo, Trovatore, o sea, yo soy aficionada a la ópera, pero vamos, no soy una erudita. Entonces, ¿cómo se debe preparar bien una ópera para llegar con esa emoción abierta, para sentir lo que desean representar? Yo creo que para preparar una ópera, yo sugiero, a ver, no sé, estoy haciendo mal, ¿no? Ahora sí. Me ha faltado, bueno. Vale, perdón. Bueno, muchas gracias. Para preparar una ópera, yo creo que lo más importante es intentar encontrar la manera de entender cuál es el tema que la obra expresa. ¿Qué es lo que la obra expresa a nivel temático? Que es diferente del argumento. El argumento es instrumental. El argumento es instrumental y está al servicio de expresar un tema. El tema es lo básico. Eso no es tan difícil, porque la verdad es que explicar el tema de una obra es que esto se explica en un momento. Lo que no es fácil es, suponiendo que sea posible, es explicar el argumento del Trovatore. Porque claro, esto es un caos, que decir, no intente entender mucho el argumento porque no se entiende. Pero lo que sí se entiende es el tema. Lo que sí se entiende es cómo Verdi intenta crear, en base al texto de García Gutiérrez, una obra plenamente romántica en la que están todos los estilemas del romanticismo. A veces en un momento en el que esto era una cosa vibrante y estaba lleno de... Hoy en día muchas de estas cosas se han convertido en caricaturas de sí mismas. Claro, el Trovador es la obra más parodiada de la historia, ¿no? Que se lo digan a los hermanos Marx. Pero lo que quiero decir es que prepararse una obra, yo diría, primero, ¿a qué juega la obra? ¿Cuál es su tema? Y segundo, lo que es muy práctico es, incluso cuando es de decafónica, también va muy bien eso. Ponérsela en casa, por un lado saber de qué va, y por otro lado que te suene. Es igual, no pierda el tiempo asociando las dos cosas. En el teatro ya lo asociará. Pero cuando te suena, cuando lo tienes un poco en la cabeza y sabes de qué va, no falla. Si es una buena representación, la tienes cogida a la primera. Lo que pasa es que sí que es cierto que yo creo que incluso el Trovador merece realmente que... Porque el Trovador pasa un poco lo contrario de lo que decía el Lear, ¿no? El Lear es una obra muy compleja. El Trovador es que también es compleja. Lo que pasa es que como ha sido tan parodiada, como es tan fácil reírse de la propia obra, llega un momento que podemos irla a ver sin darnos cuenta de que ahí hay algo realmente muy potente. Y es una pena también en ese sentido, que por el sentido contrario se nos escape también. Pero vamos, el Trovador le va a gustar mucho. Va a decantar, hay un reparto colosal, vamos, a mí me parece que se lo va a pasar en el alma. ¿Es bueno documentarse en algún artículo bueno que haya? Digo el Trovatore ahora porque toca Trovatore, pero cualquier ópera me refiero. Sí, que documentarse, leerse, a lo mejor, a mí me parece que en el programa de mano del propio Teatro Real hay bastantes elementos de los que hacen falta para... A mí, sinceramente, me parece que en el Trovador, si se baja el PDF del programa de mano y se lo lee en casa, pues allí hay un par de artículos que te explican... Claro, no digo, como digo, es mío, a lo mejor no debería hacer publicidad en estos artículos. Le leo siempre y me encanta. No, el mío no está tan bien, pero luego hay uno muy erudito que explica un poco la génesis de la obra, que también ayuda mucho a cómo está construida la obra.